Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3 y 6 minutos de la madrugada. Bienvenidos. Estamos ya aquí en el estudio 1 de la cadena SER. Hemos apagado todas las luces. Nos hemos arremolinado junto a los micros. Está nuestro amigo Carlos Nicolás al frente del apartado técnico. Y comenzamos un programa lleno de sorpresas. Un equipo, como siempre, compuesto de Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y este que os habla, Iker Jiménez. Y me vais a permitir una cosa muy especial, que no solemos hacer casi nunca. No solemos personalizar las cosas, pero nos ha emocionado un comentario de Manuel Castro en su edición multimedia de la Asociación de Radioaficionados de Barcelona. Un magnífico trabajo que hacen mensualmente sobre un sinfín de temas y que en la edición correspondiente a estas fechas de Navidad pues tenían a bien hablar de este programa, hacer un estudio amplísimo sobre este programa. Solo te puedo decir, Manuel Castro, que pocas veces se han dicho cosas de ese tipo, para este tipo de radio, con ese tipo de calidad y sobre todo intentando llegar hondo. Ha sido una sorpresa auténtica, ha sido realmente bonito saber que hay gente, sobre todo los radioaficionados, con ese nivel de exigencia, que nos seguís y que tenéis ese criterio de nosotros. Ese es el mejor premio, no lo dudéis. Lo hacía Manuel Castro en esa edición multimedia de los radioaficionados de Barcelona, una auténtica sorpresa, un regalo de Reyes para este equipo. Y sin embargo, regalo de Reyes más congelado, más peligroso, sin duda alguna, va a tener un excelente nadador, David Meca, que, bueno, ha hecho proezas de todo tipo, ha atravesado mares con tiburones, ha realizado, bueno, como hemos dicho, auténticas hazañas aventuriles del siglo XXI ya. Y la última que se ha propuesto, ni más ni menos, es la de cruzar el lago más célebre del mundo, el lago más popular por su misterio, que se encuentra, ya lo estaréis todos imaginando, en una zona de Escocia. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. David Meca, todo un campeón, ¿eh? Pues sí, todo un campeón que ha tenido a bien atendernos en Milenio 3. Hemos podido entrevistar por ese reto que va a realizar pues a finales de enero, principios de febrero. Está esperando que le den el gobierno de Escocia esa licencia para poder adentrarse en las aguas del lago e intentar atravesarlo. Es muy curioso, Carmen, porque muchos oyentes nos escribíais a milenio3, con número, como siempre, @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com, preguntándonos por el misterio de este lago y la historia de David Meca, que ha salido en diferentes medios. Yo recuerdo a Juan Antonio Alcalá, que tuvo también a bien invitarnos para charlar del misterio de ese lago. Bueno, pues les ha producido a mucha gente el interés por saber la verdad y la ficción. Tú has hablado con David hace bien poco, ¿verdad? Pues sí, esta misma noche le estábamos grabando. Le hemos grabado un poquito antes de comenzar Milenio 3 porque tiene que descansar, tiene que estar bien preparado. No son horas para él. No son horas para él. Es un deportista y como tal tiene que seguir un horario muy estricto y una comida también muy estricta, porque nos ha confesado que ha ganado 5 kilos y tiene que ganar otros 5 para aguantar esas bajas temperaturas que va a tener en el lago Ness, porque el lago Ness ahora mismo está helado, está completamente congelado. Bueno, pues vamos, si quieres, Carmen, ir escuchando las diferentes fases por las que David te ha ido confesando. Incluso en algunos momentos es muy interesante el temor a la historia del lago, porque será cierto, será incierto. Lo cierto es que, y valga la redundancia, durante muchos años, casi décadas, bueno, pues la policía escocesa incluso ha indagado en el asunto de un supuesto animal que muchos, bueno, califican de plesiosaurio, que desde luego debería estar científicamente extinguido hace mucho tiempo, pero que al parecer, según ellos, aparece ahí incluso atacado a personas. Carmen, ¿qué te ha ido contando David Meca? Pues lo primero que le hemos preguntado era que cómo se le ocurrió realizar este nuevo reto, y precisamente en un lago que lleva tanta historia, que tiene tanta leyenda. Y si queréis vamos a escuchar a David Meca, porque esto era lo que nos contestaba. Atraído por la leyenda o por las historias, hace tiempo que tenía en mente de intentar esta hazaña, ¿no?, este récord. Y así vino la cosa, pues un poquito el probarme cada vez un poquito más y conseguir pues retos que quizás nadie haya conseguido. David Meca con un nuevo reto, una nueva hazaña, un nuevo desafío, y que en un principio se consideraba muy escéptico en torno a la existencia de un presunto animal desconocido, pero que poco ha ido variando, ¿no? Ha ido hablando entre otros con nosotros, y yo creo que al pobre le hemos metido ideas en la cabeza, pero que desde luego para nada van a contrarrestar su fuerza. Yo le dije en una ocasión que él podía con el monstruo y con cualquier cosa de existir ¿no? Luego profundizaremos, nunca mejor dicho, en las aguas del lago Ness. Meteremos un micro de la serie y veremos cuál es la historia, la leyenda y la realidad. Carmen. Pues sí, hemos seguido hablando con David
que además hay que agradecérselo porque ha sido muy amable con nosotros, estaba hasta arriba de entrevistas y nos ha concedido un huequecito para Milenio 3. Y nos contaba pues las historias, él ya ha estado allí, ya se ha introducido en estas aguas y nos decía pues cómo era, nos describió un poco el paisaje de qué es lo que podemos ver en el lago Ness y qué es lo que se puede encontrar el viajero que hasta allí acuda. Eso es lo que nos decía. Pues la verdad es que es un lago negro, negro, negro. Es el lago, bueno, más oscuro yo diría que he visto en mi vida y es por ello que es difícil, dicen, de fotografiar al monstruo ese. E incluso hay cámaras submarinas, pero que no pueden ver más allá de 2 o 3 metros de distancia, ya que el agua es tan oscura, tan negra. También hay que decir que es el lago, uno de los lagos más profundos que existen y, como he dicho antes, comunica con el mar, pues todo eso lo hace un lago muy misterioso y si decimos que también hay un castillo en ruinas al lado y que todo está así como helado y lleno de nieve en trocitos, y o sea que es muy impactante. Un paraje desde luego apto para la visión de un monstruo, ¿no? Y para que la leyenda popular hable precisamente de anomalías. Lo que no todo el mundo sabe es que no solo en el lago Ness, sino en otros puntos concretos lacustres de Escocia y de otros países, también hay leyendas de saurios perdidos en el tiempo. Un día, y sé que es mi cantinela, haremos un programa sobre esos monstruos marinos, o monstruos en lagos en concreto, y que desafían al tiempo. Hace no mucho se volvían a pescar celacantos, que debían estar extinguidos hace 170 millones de años, y estaban vivitos, muy cerquita de Madagascar. O sea, que a veces la fauna, la zoología, tiene a bien concedernos sorpresas de este tipo. Esperemos que David, que va a hacer una auténtica proeza, no nos imaginamos lo que es atravesar ese lago, ya no solo por la leyenda, sino por la dificultad física, pues esperemos que no le salga ningún monstruo. O sí, tendríamos que ir entonces los compañeros de deportes y los de Milenio 3. Él no cree mucho en la bestia, en la leyenda de Nessie. Lo que sí es que se está preparando muy duramente. Antes hablábamos de ello, hablábamos de ese peso que ha tenido que ganar para soportar esas temperaturas. Y nos hablaba sobre eso. David nos ha contestado a la pregunta de cómo se tenían que preparar físicamente y hasta incluso psicológicamente. Físicamente estamos preparados porque estamos entrando muy fuerte cara al Campeonato del Mundo que tendremos este año en España, además. Pero mentalmente todavía me falta un poquito. El otro día cuando nos lanzamos allí, aunque yo llevo gafas negras porque no quiero ver nada, y yo soy de los que piensa que no existe ningún monstruo allí ni nada, pero tanta historia detrás y tantas fotografías que se logran ver en internet y tantos vídeos y eso, pues quieras o no, la gente me ha ido comiendo la cabeza y tengo miedo. Es por ello que llevaré esas gafas negras. Pero aparte de eso, pues unos kilitos de más, como tú bien dices, para poder resistir ese frío, porque está entre 0 y 1 grado centígrado. Hay trozos que están parcialmente helados y entonces eso va a suponer ganar pues quizás 5 kilitos más de los 5 que ya ha ganado. A mí me gustaría contarle incluso a David una leyenda que no le pude contar en su día, y es la del Kelipie. El Kelipie era un ser casi anfibio que se parecía, va a sonar muy científico, pero de verdad que no son pretensiones, sino que bueno, que es así. Había un animal previo a los dinosaurios reptiloides, de anfibios, se llamaba Ichostega. Es uno de los primeros que salió del agua y empezó a caminar, y es muy curioso porque las antiguas tribus bárbaras que vivían en la zona de Escocia, la época de Braveheart, todos lo recordaréis, pues hablaban en sus leyendas del Kelipie, una especie de ese Ichostega, una especie de tritón gigantesco, muy muy gordo, muy ancho, que salía y comía a los niños. Bueno, pues esa es una leyenda que surge también del lago Ness, y que quién sabe si tiene alguna relación con el primo hermano Nessie, con el primo hermano del plesiosaurio. Sí, que también a David le comentábamos que hay muchos testimonios de gente que ha asegurado que han visto a Nessie. Auténtico pavor en algunas zonas del lago. Efectivamente, incluso han salido fotografías a través de internet, se han publicado en numerosos medios de comunicación, pero le preguntábamos si había hablado con gente del lugar, porque sabemos que se ha formado un gran revuelo en esa primera inmersión que ha tenido David Meca en el lago Ness. Y esto era lo que nos contestaba David. He hablado con muchísima gente allí, pero al final decidí no hablar con ninguno y mejor hacer oídos sordos, porque, bueno, yo no sé si son los pescadores de allí o la gente que todo lo exagera más, pero la verdad es que te da miedo oírlos, porque, bueno, dicen que tiene 2 jorobas, que mide 25 metros de largo y 4 de ancho, que nada a 35 kilómetros por hora, o sea que mejor no escuchar a esa gente, porque si no me parece que sería imposible mentalmente el conseguir este reto. En esa primera inmersión también David nos comentaba que había notado que había corrientes, fuertes corrientes en ese lago que quizás pudieran dar alguna explicación a lo que han sido pues vistas que se hacían formaciones en forma de V en el lago. Sí, algunas fotografías, Carmen, que parece que algo dejaba una estela, algo físico de un gran tamaño que dejaba una estela. Bueno, pues David es más racional y nos contestaba una cosa muy curiosa, nos daba su teoría de lo que pueden ser esas 2 apariciones y esas visiones del monstruo del lago Ness. Pienso que no, que todo es pues eso, ¿no? Las corrientes tan peligrosas que hay allí, que es como, pues eso, muy peligroso, un lago donde ha desaparecido lamentablemente mucha gente, pero por otros factores, pienso. Bueno, pues David Meca, todo un campeón, que va a cruzarse a nado, ni más ni menos que el lago Ness, desde luego
una maniobra muy interesante que aquí queremos seguir porque quizá nos pueda contar algo. Me ha hecho mucha gracia eso de las gafas negras, porque la sugestión en el fondo, bueno, pues nos afecta a todos. Yo no soy de los que piensa que quizá no haya monstruo, ¿eh? Ha habido estudios realmente singulares. Os propongo que después de estos consejos publicitarios, como decía antes, nos metamos con un micro de láser dentro del lago Ness. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. ¿Por qué demonios se habla del lago Ness? ¿Por qué se hace fuerte esa leyenda? ¿Por qué hay cientos de fotografías? ¿Por qué algunas, incluso Scotland Yard, las sigue considerando auténticas? ¿Por qué se meten webcams, que desde luego es como ver un monitor en negro? Porque, como decía David Meca, no hay visión, no hay luz. ¿Por qué? Siempre hay. Carmen Porter se ha documentado y ha intentado explicárnoslo. Las leyendas acerca de monstruos marinos han atemorizado a la gente del mar desde la época de Aristóteles y Plinio, pero el mito más difundido ha sido el del ser que habita en el lago Ness, situado en el canal de Caledonia, en Escocia. La primera aparición de Nessie, nombre cariñoso con el que los lugareños conocen al monstruo, de la que se tiene constancia, se remonta al año 565 de nuestra era, y habla de un ser que emergió de las profundidades con el objetivo de comerse a un hombre. La única referencia que hay en torno a este caso es la de un misionero inglés afincado en Escocia, conocido como San Columbo. Este hombre escribió en su diario la vivencia que tuvo al asistir al funeral de un hombre que había resultado muerto por las dentelladas de una bestia marina que habitaba en el fondo. Años más tarde, en 1880, Duncan MacDonald, buzo de profesión, se sumergió en las oscuras aguas del lago con el propósito de hallar un barco que se había hundido hacía pocas fechas. A los pocos minutos, el buceador comenzó a hacer señas para que sus compañeros le sacaran del agua. Según los testigos, el buceador estaba blanco y todo su cuerpo temblaba mientras gritaba que había visto a la bestia. Ya en 1933, el matrimonio McKay, dueños de un hotel a las orillas del lago Ness, denunció haber visto una criatura que ellos describieron como un engendro entre un elefante y una ballena. Después de este incidente, los avistamientos de Nessie comenzaron a ser cada vez más numerosos. En mayo de ese mismo año, Alex Campbell, alguacil del lugar, aseguró haber observado una gran cabeza y un largo cuello saliendo de las aguas. 2 meses más tarde, George Spies y su esposa, que viajaban a la orilla del lago, vieron cómo salía el monstruo de entre los matorrales que bordean la carretera. Antes de apretar el acelerador de su viejo vehículo para huir a toda velocidad, pudieron observar que se trataba de un animal con cuello muy largo y de color gris, y que se movía dando grandes saltos. El 5 de enero de 1934, el estudiante de medicina Arthur Grant también fue testigo de lo insólito. Describió al bicho como un ser de cabeza pequeña, como de anguila, ojos ovalados, cuello muy largo y cuerpo enorme que se estrechaba hacia la cola. Grant declaró a los medios locales: como sé algo de historia natural, puedo decir que en mi vida he visto algo parecido a aquel animal. Parecía un híbrido, un cruce entre pleistosaurio y un miembro de la familia de las focas. El 8 de octubre de 1936, cerca de 50 personas, entre turistas y lugareños, vieron al ser durante algo más de 15 minutos. El animal se paseó cerca del castillo de Ucart, unas ruinas que hay sobre un promontorio que se interna en el lago. Todos coincidieron en describirlo con 2 jorobas y el cuello largo. Sea verdad o no la existencia de este mítico ser, lo cierto es que desde 1933 existe una ley en Escocia que prohíbe a cualquier persona o institución capturar o herir a la bestia. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. La historia del Loch Ness, un lugar, querámoslo o no, ficticio o real, absolutamente entregada al misterio para siempre. Estoy seguro que nunca, aunque Nessie tenga una edad que tenga que morir lógicamente, si es que existe, da igual, parece que eternamente va a estar ligado al nombre de esta criatura fascinante y quizá auténtica. Hoy estamos a punto de... bueno, no ya, inmersos, porque estamos aquí en la cadena SER hace muchas horas y pensamos que sigue siendo 5 de enero, pero realmente ya es un 6 de enero, ni más ni menos que estamos en plena madrugada, noche, definirlo como queráis, de Reyes, una noche fascinante, llena de historias, llena de imaginación, llena de ilusiones. Y tal día como hoy, no solo llegaron los Reyes Magos,
guiados por la estrella de Belén, otro misterio del que un día hablaremos, sino pasaron muchísimas más cosas, Carmen Porter. Pues sí, que tal día como hoy, un 6 de enero, en 1119, Alfonso I, el batallador, rey de Aragón, conquista Zaragoza a los árabes. En 1412 nace Juana de Arco, heroína francesa que salvó a su país de la dominación inglesa. 1494, Cristóbal Colón funda la Isabela, primera población española en América. 2 años más tarde, en 1496, la Alhambra es entregada a los cristianos. Nos vamos hasta 1854. Nace Sherlock Holmes, según siempre, Arthur Conan Doyle. En 1942 comienzan en el campo de concentración de Buchenwald los primeros experimentos con seres humanos sobre el tifus exantemático. En 1945 las tropas soviéticas ocupan el campo de concentración de Auschwitz, Polonia, liberando a más de 5.000 presos. Ese mismo año se produce la concesión del primer premio Nadal a Carmen Laforet por su novela Nada. Y ya en 1968 se lanza la nave espacial Surveyor 7. Un sinfín de cosas, como decimos siempre, de minúsculos pero importantes archivos en el gran disco duro del tiempo. Algunas de ellas, todas esas cosas casi dignas de no recordar, pero que son parte de nuestro tiempo y del ser humano, como la ocupación nazi y demás, tienen mucho de conspiración, ¿verdad? Tienen mucho de poderes ocultos que no controlamos. ¿Sabéis que siempre hay un personaje, también oculto, a veces junto a un vaso de whisky, a veces en una especie de pequeña covacha rellena de libros, de informes, solo para privilegiados como él, vetados al resto de los humanos, pero privilegiados como él realmente, que saben sacar toda su esencia? Ese personaje no es otro que Santiago Camacho, un hombre que ha hecho de la conspiración su auténtica vida, y un hombre que últimamente parece que se está metiendo a fondo en el asunto de la guerra biológica, ni más ni menos. Hay mucha tela que cortar. De momento nos habla de cómo se fundó esa manía de matarnos los unos a los otros utilizando la guerra química. Vamos a escucharle. El armamento biológico y su potencial amenaza terrorista se han convertido en una de las obsesiones de nuestro recién estrenado siglo. Sin embargo, se trata de un fenómeno muy antiguo, tanto que la terrible peste negra que asoló la Europa medieval tuvo su origen en la práctica de catapultar cadáveres infectados sobre las murallas de las ciudades sitiadas. Este tipo de armas no alcanzó un desarrollo importante hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el japonés Shiro Ishii se dedicó a investigar sobre el tema, inoculando a miles de prisioneros con las más variadas enfermedades, diseccionando sus cuerpos cuando aún se encontraban vivos y sin emplear anestesia alguna. Finalizada la contienda, el general MacArthur en persona amnistió a Ishii y su equipo de todos sus crímenes a cambio de que compartieran sus descubrimientos con el ejército estadounidense. Poco importaba que esos descubrimientos se hubieran obtenido con la sangre y el sufrimiento de miles de compatriotas torturados sin piedad hasta morir. Los estadounidenses no tardaron en aplicar estos hallazgos durante la Guerra de Corea, donde comenzaron a darse inexplicables brotes epidémicos de las más diversas patologías, siempre después de la pasada rasante de algún avión que parecía rociar la zona con una suerte de extraño líquido. Durante la década de los 60, los experimentos continuaron en Estados Unidos. Para estudiar los patrones de dispersión de los agentes patógenos, se diseminaron bacterias en el sistema de ventilación del metro de Nueva York y hasta en el mismísimo Pentágono. En San Francisco, de hecho, hubo incluso víctimas mortales a causa de estas prácticas. Lo realmente curioso es que nada de esto se hubiera sabido hoy de no ser por un accidente fortuito. En 1989, una excavadora que participaba en las obras de cimentación de un rascacielos de Tokio comenzó a desenterrar una cantidad ingente de huesos humanos. La investigación sobre la procedencia de estos restos fue lo que terminó sacando a la luz la macabra historia de Shiro Ishii y su infame trato con los estadounidenses.
Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y 28 minutos de la madrugada. Sabéis que hay 2 vías de contacto directo con nosotros, que estamos a vuestra disposición, que intentamos hacer también el programa que vosotros queréis, con los temas que os fascinan, aquellas historias que las devoró el tiempo y queréis recuperar, o esa noticia de última hora que ha pasado cerca de vuestra ciudad. Nosotros, todo el equipo, hacemos caso a cada uno de los mails que nos llegan a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y también ese contestador 915324532, 915324532. Milenio 3 lo hacéis también, por supuesto, vosotros. Caramba con Shiro Ito, menudo personaje siniestro y casi diabólico. Un accidente, como pasa muchas veces, resuelve y desvela una historia oculta en esas conspiraciones extrañas de las que Santi Camacho nos trae buena cuenta cada semana, cada madrugada, cada segunda edición, porque sabéis que la primera siempre es de 10:30 a 11. Y ahora llega un momento de placidez, un momento que si estáis de viaje, si estáis en la cama, si estáis en el trabajo, si estáis en guardia en algún lugar, vigilando personas, vigilando enseres, bueno, siempre es interesante, y nos lo pedís mucho, anotar algunas referencias bibliográficas. Sabéis que siempre elegimos en nuestra biblioteca un libro moderno y un libro antiguo, algo que consideramos digno de ser conocido. O sea que cuando casi el reloj de la cadena SER ahora mismo da la señal, abrimos las puertas de nuestra biblioteca, la vieja biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Y veo aquí a Carmen Porter con un libro pequeño en tamaño, pero grande en conocimientos, y además es un buen amigo. Sí, de un gran amigo, de Javier Sierra, y la editorial es De Bolsillo. Es un libro que se publicó ya hace algunos años, pero que ha sido reeditado ahora en Bolsillo, y es nada más y nada menos que En busca de la Edad de Oro. De su libro, Javier Sierra nos dice: este es un libro muy especial para mí. Fue gestado entre viaje y viaje, a pie de escalerilla de avión, repasando antiguos reportajes y cuadernos de notas que llevaban años aguardando a ser resucitados y completados, y que ahora han cumplido eficazmente su función, ayudándome a revivir momentos intensos de mi trayectoria de investigación tras los misterios del pasado. Pues como bien dice Javier Sierra, se trata de un libro que hace un recorrido por aquellas obras, personajes y cosas que de alguna forma Iker no pertenecían a su tiempo. En uno de los capítulos, Javier, por ejemplo, se pregunta: ¿un Sputnik en el año 1600? Sí, recuerdo perfectamente, le estoy viendo ahora mismo, casi hojeando entre las páginas, aquella imagen. Tantos y tantos objetos que parece que salen del tiempo, ¿no? Pues Javier ha investigado y ha estado en sus lugares para darnos la última hora en torno a estas cosas que no encajan, que están fuera de lugar y que además parece que, bueno, que indican que quizás hubo conocimientos que se han perdido por completo. También en el libro nos relata cómo llegó hasta el mapa de Piri Reis, que se encuentra en Estambul, y los misterios que hay en torno a él, o cómo en un templo de Egipto se encontró, concretamente en el templo de Dendera, se encontró con un relieve en el que hay esculpidas pues 2 bombillas que son casi perfectas, y que tú también, Iker, y yo hemos podido ver y comprobar que así es. Las extrañas bombillas de Dendera. Javier también se acerca a la misteriosa vida y obra de personajes como Julio Verne o como la mística María Jesús de Ágreda. Y para terminar volvemos a rescatar unas palabras del autor que nos dice: a poco que investiguemos más allá de la estricta ortodoxia, mucho de lo que apreciamos de la vida de nuestros antepasados demuestra que tenían en su poder conocimientos científicos sorprendentes. Tanta habilidad y sabiduría hacen creíble la hipótesis de una edad de oro, remota, de la que hemos perdido toda memoria histórica. Y que hay que avisar a nuestros oyentes que si quieren acudir a la presentación de este libro pueden hacerlo el próximo día 16 de enero a las 8 de la tarde en la librería De Viaje, que está en la calle Serrano número 41 en Madrid. Pues una cita importante y un libro realmente aconsejable, Edad de Oro. Yo tengo en mis manos otro que en el fondo también buscaba cierta edad de oro. Tiene ni más ni menos ya que 28 años, casi como el que esto suscribe. Antonio Rivera, Operación Rapa Nui, y un inmenso moai de la isla de Pascua mirándonos desafiante desde la portada. Una editorial clásica donde las haya, Pomaire, a la que le debemos la introducción de algunos de los primeros y herejes libros sobre los misterios. Antonio Rivera, un día hablaremos mucho y profundo de él, nos dejó hace bien poquito. Un maestro, a su manera, un hombre que no solo realizó investigaciones, sino que tradujo algunas de las más importantes que venían sobre todo de Francia e Inglaterra. En el año 75, una serie de personas de Cataluña se juntan, se lían la manta a la cabeza y se van hasta Rapa Nui, la isla de Pascua, el lugar más lejano de la Tierra, en mitad de nada,
en mitad de unas aguas profundas, cristalinas, y que según ellos, expertos submarinistas además, Antonio Rivera a la cabeza, creía que podían guardar el misterio de cómo se construyeron esos moais, cómo se alzaron y quién, en todo caso, les ayudó. Nos hablaban de esa terrible isla de Pascua convertida en hacinamiento de leprosos, isla de Pascua, motivo y lugar, enclave de batallas sangrientas, de peleas entre enclaves y razas. Este libro de Pomaire, no lo olvidéis, Operación Rapa Nui, fue el legado histórico de una serie de aventureros, los primeros que atravesaron el mundo para llegar hasta allí, los primeros españoles que llegaron hasta allí dispuestos a no solo hablar de los temas arqueológicos, sino también de las tradiciones, de los misterios auténticos, de las, por ejemplo, enigmáticas apariciones que se aparecían siempre a los pascuenses. Absolutamente recomendable las dos obras de hoy, Operación Rapa Nui, Antonio Rivera, 1975, una joya en librerías de viejo. Si la encontráis, no lo dudéis, y En busca de la Edad de Oro, de Javier Sierra. Un tema, una historia relajante, los libros, sabemos que están en ellos el conocimiento, que no dejéis pasar la oportunidad. Solo hay dos tipos de personas, los que aman los libros y los que no los aman, no os quepa la menor duda. Pero, como en Milenio 3 es una especie de... todo es una especie de montaña rusa, que gira, que sube, que baja, pues sintiéndolo mucho, vamos a dejar este aspecto absolutamente reconfortante, casi nos imaginamos todos en un sillón leyendo, pasando las hojas, y vamos a acudir a algunas de las historias que más os gustan. Las trae Katia Rocha, son las leyendas urbanas, y en este caso no hay mejor marco para hacerse cargo de una de ellas, la mágica, imperial y mítica Toledo. Esta leyenda sucedió no hace algo más de medio siglo en una ciudad de Toledo, Talavera. Hasta hace no mucho tiempo, justo antes de construir la avenida de la Real Fábrica de Sedas o Ronda Sur, existían las ruinas de un viejo caserón en la zona de Entre Torres. Este caserón fue utilizado durante la posguerra y hasta bien entrados los años 50 como prostíbulo. La casa era regida por un hombre llamado Carlos, el cual iba siempre vestido de blanco. Llevaba un sombrero de ala ancha y corbatas de lo más extravagantes. A pesar de que todo el mundo conocía la dedicación de ese lugar, Carlos era un hombre bien acogido por la sociedad y sus negocios, si bien no estaban bien vistos, se toleraban por parte de las autoridades. Al parecer, una noche de 1951, una de las prostitutas que ejercían su labor en la casa apareció muerta en su cama con una puñalada en el vientre. La policía y la Guardia Civil, después de realizar sus investigaciones, concluyeron en que se trataba de un hecho muy extraño. Nadie oyó los gritos de la mujer mientras era asesinada. En sus manos había heridas producidas por la hoja del cuchillo y todo aparentaba como si hubiera sido ella misma la que se lo hubiera clavado. Los análisis forenses determinaron un suicidio y algo más. La prostituta estaba embarazada. La autopsia así lo confirmaba y también el testimonio de una compañera de la joven prostituta. Poco antes de morir, la supuesta suicida se lo había confesado. Pero lo que más le extrañaba a su amiga es que ella estaba contenta con su estado de buena esperanza. Quería dejar la vida nocturna, buscarse otro empleo y llevar una vida respetable para cuidar de su hijo junto al padre y la criatura, al que siempre se refería como su ángel, por lo blanco e inmaculado que siempre iba. 2 años después todo parecía haberse olvidado, aunque la habitación donde murió la joven no volvía a ser utilizada. Carlos, el amo del local, mandó cerrar con llave la habitación y nadie entró allí durante varios meses. En verano de 1953, una mujer de unos 30 años llegó al prostíbulo. Como aquella noche de mercado todo estaba lleno, Carlos no tuvo más remedio que alojarla en la habitación de la pobre prostituta muerta 2 años antes. Cuando abrieron la puerta, la sorpresa y el pánico aterrorizaron a ambas personas. En las paredes alguien había dibujado caras con terribles lamentos. También había cruces y animales como lechuzas, gatos y ratones. Lo más escalofriante eran unas letras que decían: tu traje blanco está manchado con el rojo de mi sangre y de la sangre del fruto de mi vientre. Carlos, nervioso, alojó a la nueva mujer junto a una compañera y a la mañana siguiente mandó pintar el cuarto. Sin embargo, y a pesar de su esfuerzo, las caras de lamento y las palabras misteriosas volvían a aparecer una y otra vez en la pared. Carlos empapeló el cuarto, pero una súbita humedad hacía que los lienzos se cayeran y brotaran de nuevo las terribles imágenes. La voz empezó a correr por la ciudad y un mal día Carlos tuvo que cerrar su negocio y se marchó de Talavera. 1 año después apareció desnudo, tumbado en su cama y con un puñal clavado a la altura del aparato reproductor. En una silla y junto a la cama,
su traje blanco teñido a partes de rojo. Era sangre, pero esa sangre no era de Carlos. Desde entonces la casa permaneció en ruinas hasta aproximadamente 1994, en la que fue derrumbada para hacer una avenida. Dicen que por las noches, en el segundo piso del portal número 16 de esa avenida, se escuchan los lamentos de una mujer que llora y susurra canciones de cuna. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Las historias de Katia Rocha no sabemos con qué porcentaje de ficción y de verdad, como todas las leyendas urbanas, siempre tienen algo de realidad que las fundamenta y que les da su propio génesis. Historias alucinantes y auténticas. Historias como las que mañana vamos a contar. No lo olvidéis. Mañana, día especial, Día de Reyes, de 10 a 11 de la noche. Os aseguro, y se me ponen los pelos de punta al recordarlo, hay una historia digna de ser escuchada. Una de las más extrañas ocurridas en Latinoamérica a lo largo del siglo XX. Protagonista, una patrulla militar chilena que se enfrentó al misterio. Una patrulla que por orden misma de Pinochet tuvo que callar. Mañana empiezan a romper su silencio. ¿Cómo silencio queremos romper en torno a otro libro? El protagonista vuelve a ser un libro y una obra y un hombre. Es la pregunta del oyente. Nos la preguntaban vía milenio3@cadenaser.com hace bien poquito, ¿verdad, Carmen? Sí, era Javier Alcántara el que nos decía: hola Iker, soy Javier, un oyente habitual de tu programa. El motivo de este mail es pedir información sobre la teoría de Jesús de Nazaret y su vida en Cachemira. Recibe un cordial saludo para el programa y todos los componentes. Los mejores deseos para el nuevo año. Pues bueno, también los mejores deseos para Javier. Por supuesto, Carmen. Además sabéis que hay una posibilidad de preguntar vuestros temas, historias, personajes, objetos, lo que queráis en torno al misterio y a lo desconocido, que es muy amplio. Nosotros siempre intentaremos responderos. Pregunta por una teoría que se fundamentó sobre todo en una persona ya fallecida, y de la que ya se empieza a olvidar demasiado deprisa. La hemos recuperado en este reportaje de Respondemos al oyente. En 1976, la ya desaparecida editorial ATE entregaba a sus distribuidores un libro de tapa dura y con la foto de una tumba en la portada. El título: Jesús vivió y murió en Cachemira. Catalán y alemán al mismo tiempo, hijo de un célebre pintor de la vanguardia abstracta, Andreas Faber-Kaiser viajó durante meses para realizar aquel trabajo que se convirtió en uno de los 10 más vendidos en España. La obra de Andreas, tras penetrar en la complicada zona india de Cachemira, exponía la documentada posibilidad de que Jesús no muriese en la cruz, sino que tras las profundas heridas ejercidas en el monte del Calvario, fuera trasladado y conducido oculto hasta aquellas lejanas tierras. Según el escritor, tras unos años ejerciendo su doctrina, murió en la ciudad de Srinagar. Basándose en la gran cantidad de material de tradición oral sobre la presencia de un ser llamado Isa, que hablaba por la boca de Dios y que se adecúa sorprendentemente a las características físicas y al tiempo de Jesús de Nazaret, Faber-Kaiser trazó las líneas maestras de una teoría que le provocó no pocos enemigos en todo el mundo. El largo viaje efectuado con su esposa Mercedes Castellanos fue el primer paso para dar a conocer la gran tradición remota existente en la India en torno a aquel ser, aquel hombre divino que fue venerado hasta el día de su muerte en una tumba conocida como el Rozabal. Una tumba que aparecía por vez primera en la portada de aquel libro. Agotada en pocas semanas, la obra de aquel reportero y director de la mítica publicación Mundo Desconocido provocó reacciones durísimas. En los sectores más conservadores de la Iglesia, la discrepancia ante lo narrado por Faber generó debates periodísticos e incluso programas de televisión. Las contrarréplicas llegaron al punto de que hubo libros titulados Jesús y la estafa de Cachemira, que por fortuna o por desgracia nunca alcanzaron la relevancia del anterior. A principios de 1977, algunos periódicos franceses destacaban este libro como ejemplo del giro aperturista de la transición a la democracia española. Al mismo tiempo, y al lado opuesto de las reacciones, el cardenal de Bombay, Gracias Valerian, manifestaba públicamente su miedo a que Faber hiciese públicos ciertos datos. Paradojas de la historia,
Mientras el ya desaparecido Andreas Faber-Kaiser era acusado de integrista musulmán o de ser incluso pagado bajo manga por el movimiento fundamentalista de los Ahmadiyas, aquellas 300 páginas vivían en su edad de oro y se publicaban en Alemania, Suiza, Francia, Noruega, Inglaterra y la India. Una repercusión, la de aquel Jesús vivió y murió en Cachemira, jamás alcanzada por ninguno de aquellos viejos libros, entrañables y reveladores, de la ya desaparecida Editorial ATE. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. A veces hay que recordar los que han sido grandes maestros y personas sobre todo valientes, no sé si equivocados o no, pero valientes. Es el caso de Andreas Faber-Kaiser, director de aquella mítica revista Mundo Desconocido, que sigue siendo, sin duda alguna, la mejor de todas las publicadas en este país. Y si mañana hablamos de la patrulla del Cabo Valdés y de una historia alucinante ocurrida en Chile, ese magnífico país, pues ahora nos vamos a ir muy cerquita, casi a la frontera, por el norte del largo y extenso Chile. Nos vamos a Perú, uno de los países más enigmáticos del mundo. Y ya sabéis quién se va, el que más suerte tiene de este equipo, don Carlos Barroso, que siempre coge la mochila, unas buenas gafas para ver todo perfectamente, con nitidez, y traernos las imágenes. Y también, como no, el micrófono amarillo de la SER, que va a todas partes donde hay misterio. En esta ocasión, ni más ni menos que la ciudad perdida de los incas. Esa maravilla del mundo antiguo que sigue ahí, enhiesta, con su grandeza, en las selvas peruanas, Machu Picchu. La ciudad de Pichu está ubicada a 130 kilómetros al noroeste de Cuzco, en la provincia peruana de Urubamba. El enclave, probablemente habitado por los incas desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, está rodeado de misterio por los 4 costados. Todavía no se sabe con exactitud la finalidad para la que fue construida. Situada en la cima de una montaña, Machu Picchu se encuentra a más de 2.700 metros de altura. Nadie sabe cómo se las arreglaron los quechuas para transportar hasta allí los grandes bloques de piedra que emplearon en su construcción. En realidad, todo el complejo constituye un lugar majestuoso, impresionante y realizado con una gran habilidad arquitectónica. Desde ese lugar, perdido en medio de selvas y precipicios, Machu Picchu sigue desafiando al tiempo desde las alturas. Después de varias expediciones por Perú, la ciudadela fue descubierta el 24 de julio de 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham. La bautizó con el nombre del cerro que la cobijaba y ya no tuvo dudas de que se encontraba en la legendaria Vitcos, último refugio de los incas durante su huida de los conquistadores españoles. Aunque este extremo aún no está del todo claro, los investigadores creen que efectivamente esa pudo ser la finalidad de Pichu. La ciudad puede dividirse en 3 zonas bien diferenciadas: el barrio sagrado, el barrio de los sacerdotes y la nobleza, y el barrio popular. La zona más misteriosa es, sin duda, la sagrada. Cuenta con el Intihuatana, o lugar donde se amarra el sol. Se trata de una piedra circular, una especie de calendario que permitía poner en marcha un complejo sistema de mediciones astronómicas y determinar las fechas de inicio y fin de las campañas agrícolas. También en el barrio sagrado está el Templo del Sol y el Templo de las 3 Ventanas, una representación simbólica del Tampu Tocó, el cerro con 3 ventanas del que, según la mitología, salieron los incas el día de la creación. Todas las edificaciones de Machu Picchu siguen el clásico estilo arquitectónico inca, con muros de sillares pulidos de forma regular, junturas perfectas entre los bloques de piedra y una ligera inclinación que hace que la base del edificio sobresalga ligeramente con respecto a su remate. Esta imagen trapezoidal también se observa en los huecos, puertas y ventanas. Pichu también es conocida como la ciudad de los andenes, las escalinatas y las fuentes de agua. Hay más de 100 escaleras, algunas con más de 100 peldaños. En muchos casos, las pequeñas escalinatas de 8 o 10 peldaños han sido esculpidas íntegramente en un solo bloque de roca de granito. También abundan los estanques y fuentes de agua, labradas en piedra e interconectadas por canales y desagües perforados en la roca. Pichu es una yacta, ciudades burocráticas donde residían los administradores incas y todos sus funcionarios, sirvientes y artesanos. No obstante, fue construida en un lugar recóndito e inexpugnable para jugar un papel especial: ser el refugio y morada de lo más selecto de la aristocracia en caso de un ataque por sorpresa. Los caminos que conducían a Pichu estaban prohibidos para la ciudadanía en general y su ubicación era un secreto militar.
Los estudios revelan que pudo servir efectivamente como fortaleza después de la conquista española de Cuzco, capital del Imperio Inca, en 1532, en especial para las Aquias, mujeres escogidas para servir al dios Sol. Tras la captura del último Inca rebelde, Tupac Amaru, debió de ser abandonada, pues ya no había razón para seguir viviendo en ella. Sin duda, Machu Picchu es un lugar rodeado de historia, cultura, misterio y enigmas aún no resueltos, legado de una cultura desaparecida que constituye un destino mágico para los amantes de los paraísos perdidos. Música maravillosa que nos retrotrae a los Andes, esa región llena de enigmas, misterio y autenticidad todavía. Gracias a Dios siguen las cosas como hace mucho tiempo, en el buen sentido, en el sentido de la tradición y del misterio y de conservar, por ejemplo, esas canciones que nos hablan, dicen ellos, de dioses y seres que vinieron del cielo. Eso sigue manteniéndose muy virgen en esas zonas del Perú. Y ahora, casi sin solución de continuidad, ya sabéis que esta hora es apretada de acontecimientos y de cosas, y queremos ofreceros siempre un menú lo más completo posible para que vosotros saquéis siempre vuestras conclusiones. Nos vamos ya con ese informativo semanal que hacen tanto Carmen Porter como Carlos Barroso. Un informativo repleto también de acontecimientos extraños. Parece que Eva ha llegado a Estados Unidos. ¿Y quién es Eva? Pues se trata de la recién nacida más misteriosa de todos los tiempos. Todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto, nadie sabe cómo es, y lo que es peor, nadie sabe a ciencia cierta si existe realmente. Eva es, según la empresa Clonaid, fundada por la secta religiosa de los raelianos, el primer bebé clonado que ha nacido en el mundo. Es hija y réplica de una mujer estadounidense de 31 años. Eva nació por cesárea, aunque se desconoce en qué país del mundo, quién es su madre y en qué ciudad norteamericana se van a realizar las pruebas de ADN que supuestamente deben confirmar la veracidad de la clonación. Enseguida vamos con ello, antes, como siempre, el avance de otras noticias con Carmen Porter. Proponen crear el primer museo de meteoritos del mundo en Chile. Reactivan sangre congelada durante 15 años. Representantes de 7 religiones conquistan el Everest. Dicen que Eva ya está en Estados Unidos. Dicen que es el primer bebé clonado de la historia, que ha nacido por cesárea. No se sabe exactamente dónde. El problema de todo esto es no solo el debate que ha generado la posibilidad de que sea cierto, sino los autores de tal experimento, una empresa fundada por la secta de los raelianos que defiende que el mundo lo crearon los extraterrestres hace 25.000 años. Según Clonaid, la niña Eva fue producida mediante la extracción del núcleo de un óvulo no fertilizado y el injerto de material genético de otra célula de su madre. Posteriormente, los científicos dicen haber estimulado la multiplicación de las células mediante un baño químico o un choque eléctrico. Se desconoce en qué país fuera de Estados Unidos nació la niña, quién es su madre, a qué ciudad de este país llegará y qué pasará si las pruebas de ADN confirman la veracidad de esta clonación humana. Lo cierto es que el nacimiento de Eva ha desatado un debate ético dentro y fuera del gobierno de Estados Unidos. Un grupo de paleontólogos alemanes y mexicanos ha descubierto al noroeste de México un ejemplar casi completo de un pliosaurio, un reptil marino que vivió hace 150 millones de años. Está considerado como el mayor de la familia de los saurios. Según el equipo de paleontólogos del Museo de Ciencias Naturales de Karlsruhe, Alemania, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, que realizaron el hallazgo, puede tratarse de una especie totalmente desconocida hasta ahora. El animal al que se ha dado el nombre de monstruo de Aranberry es un reptil marino que mide unos 18 metros de longitud y en su cráneo de 3,5 metros se han hallado huellas de una herida, lo que permite deducir que el reptil fue atacado por otro animal de mayor tamaño. La ciudad de San Pedro de Atacama, en Chile, podría convertirse en la sede del primer museo de meteoritos del mundo. El proyecto ya está elaborado y cuenta con el patrocinio de numerosas entidades e incluso con el respaldo de la NASA. Corresponsal María José Ajejas. El proyecto para crear el primer museo de meteoritos del mundo surgió hace más de un año y fue idea del estudioso Edmundo Martínez, que lleva años recopilando estas piezas en el desierto de Atacama, al norte de Chile, y que tiene almacenados ya 120 meteoritos de gran valor. Desde los 80 se sabe que esta región chilena es de las más ricas del mundo en el hallazgo de estos restos venidos del espacio. La sede de este museo estaría en San Pedro de Atacama, muy cerca de donde está instalado el Observatorio Paranal, que tiene el telescopio más grande del planeta. El museo tendrá, además de una sala de exposiciones, una galería subterránea con un mapa estelar, una biblioteca y un laboratorio para científicos que quieran estudiar los meteoritos recopilados en esta región. El desierto de Atacama es ya en estos momentos uno de los centros astronómicos más importantes del mundo. A 5.000 metros de altitud y con 300 noches despejadas al año, esta región del norte de Chile
Chile es la mejor del mundo para observar las estrellas. El consorcio europeo Arianespace ha pospuesto el lanzamiento de la sonda Rosetta, previsto para el 12 de enero con el objetivo de posarse en un cometa. El aplazamiento se ha producido después de la anulación del lanzamiento del cohete Ariane 5 por un fallo en los motores cuyas causas aún se están investigando. La demora está relacionada con la reciente pérdida del nuevo supercohete europeo Ariane 5 ESCA, que estalló poco después de despegar. Se espera que la sonda Rosetta, que tiene que realizar una compleja trayectoria de espacio profundo y darle una vuelta a Marte y 2 a la Tierra para alcanzar la velocidad necesaria para acercarse al cometa Wirtanen, pueda volar una vez que los investigadores que estudian la explosión del Ariane presenten su informe hoy, día 6 de enero. Pues repasamos ya de forma breve otras noticias interesantes. Científicos estadounidenses han logrado reactivar sangre humana de un cordón umbilical congelado durante 15 años. Los científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana y 2 investigadores del Instituto Nacional de Salud descongelaron la sangre del cordón umbilical conservado hace 15 años y probaron su viabilidad. Encontraron que las células madre podían multiplicarse en cultivos de laboratorio y los especímenes fueron aplicados a ratones que no tenían sistema de médula ósea. El proceso permitió que se consiguieran injertos en estos animales que eran tan buenos como los logrados con sangre nueva. Estos experimentos podrían ayudar en la recuperación de la médula ósea de pacientes de cáncer. La Fiscalía de Moscú ha cerrado el caso incoado contra la editora de Harry Potter, rechazando una demanda que acusa al niño mago de propaganda del satanismo, la brujería y el ocultismo. Tras llevar a cabo una investigación, la Fiscalía de Moscú declaró que no se ha hallado base para abrir un proceso, según el artículo 282 del Código Penal, que castiga hasta con 5 años de cárcel a quienes inciten al odio religioso, étnico o racial. La Fiscalía, que proponía crear una comisión integrada por escritores, maestros de escuela y clero ortodoxo para un minucioso peritaje de las aventuras de Harry Potter, ha tenido que dar marcha atrás y dar carpetazo al asunto. Y una más, los dioses a la conquista del Everest. Representantes de las 7 principales religiones del mundo van a escalar el pico más elevado de la Tierra para promover la paz y la tolerancia. La expedición a la cima está integrada por 10 alpinistas de varios rincones del planeta y servirá para conmemorar el 50º aniversario del primer ascenso hasta la cumbre. La expedición tratará de alcanzar la cumbre en mayo de 2003, justo en el mes en el que Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros hombres en poner el pie en la cima del Everest. Más de 1.200 personas han repetido la hazaña desde entonces, pero otras 200 han muerto en el intento de completar la escalada. Pues por hoy es todo. Ya saben que las noticias vuelven a Milenio 3 dentro de exactamente una semana. Un informativo repleto de noticias que no se suelen contar en todos los lados. Carmen Porter, muy rápido algunos mensajes porque estamos venga a recibir informaciones en tiempo real de Chile, precisamente. Pues sí, dar las gracias a gente como Roy Cerich o Ernesto Escobar Peña que nos escriben desde Chile, algunos de ellos miembros de Omnivisión Chile. Un saludo desde aquí y que no se pierdan mañana el programa que tenemos dedicado a un caso de su país. Mañana el gran misterio de su país después de 25 años. Rápidamente, Fran Moreno nos dice que nos felicita por el programa y que querría saber algo sobre el documento de Voynich. Bueno, el mapa de Voynich va a ser un tema alucinante que toquemos cuando hablemos de libros malditos, libros condenados, papiros con informaciones poco correctas en su época. Hay un lugar ahora donde podéis ir, como siempre en todo este programa, ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com. Están todos los programas de Milenio 3 y está además un reportaje extensísimo sobre el manuscrito Voynich con imágenes de él. Juan Oliver nos impone, tema que tenéis que tratar en Milenio 3. Está bien. Es el tercer secreto de Fátima, uno de los mayores fraudes en la historia de la Iglesia. Bueno, fraude o no, eso ya no lo sabemos, pero desde luego lo trataremos. Con el misterio de Fátima también por completo, porque realmente, bueno, merece la pena. Y hay mucha gente, ¿verdad, Carmen?, que nos pregunta por crímenes españoles, que les gustó mucho la historia de Puerto Urraco. Hombre, gustarles no es quizá la palabra correcta, pero desde luego es una introspección en la mente humana, en hasta dónde puede llegar esta cosa que tenemos dentro del cráneo. Nos preguntan por el Caser, ¿verdad? Han salido 3 libros hablando de 3 cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a hacerlo con mucha corrección y como somos nosotros, periodistas, para que vosotros opinéis. Nos vemos mañana, de 10 a 11. No os lo perdáis, de verdad. Todo un equipo dispuesto a daros lo mejor. Un abrazo fuerte.